Iniciando ya el segundo bimestre para el curso de psicobiología, vamos a seguir hablando del desarrollo de nosotros psicológico como personas, pues enlazado a toda la parte biológica de nuestro cuerpo. Entonces, por favor, vamos a colocar como tema los factores que intervienen en el desarrollo psicológico del individuo. O sea, ¿qué nos hace? Ya sabemos que hay un desarrollo biológico, pero también estos intervienen y afectan el desarrollo psicológico, nuestra forma de pensar, nuestra madurez de pensamiento, para llegar ya a estas etapas de la vida y saber que tengo responsabilidades con las que tengo que cumplir, actitudes que debo evitar, pues todo eso ya lo sabemos ahora porque llevamos cierta maduración, ¿verdad? Ustedes, la mayoría ya son jóvenes de, me imagino, más de 16 a 18 años, o por ahí alguien saldrá de esa media, pero ya su desarrollo psicológico pues está bastante avanzado. Ya han madurado más que cuando estaban en básicos o cuando iniciaron su carrera. Entonces, hay varios factores que intervienen en ese desarrollo psicológico. Tenemos el desarrollo biológico de los aparatos reproductores, el desarrollo humano, la herencia, el rol de la familia y la fisiología de la conducta. En esta clase vamos a tratar de abarcar los primeros 4. Fisiología de la conducta la veremos después del descanso, porque vamos a centrarnos un poquito más en este aspecto. Entonces, por favor, el título es Factores que intervienen en el desarrollo psicológico del individuo y vamos a trabajar los primeros 4 puntos. Entonces, vamos al primero. No se preocupe de copiar esto aquí en el listado porque lo vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, número 1. Bueno, antes de entrar a ellos, vamos a recordar los componentes del ser humano, o sea, qué debemos considerar para hablar del ser humano en general. Vamos a recordar que el ser humano tiene un componente biológico, es decir, el cuerpo. Hay una maduración biológica. Y eso va de la mano con lo psicológico, que es nuestra mente. Conforme el cuerpo se va desarrollando, la mente también se va desarrollando. Vamos madurando psicológicamente y pues la actitud de un niño nunca va a ser igual a la de un adolescente, a la de un joven, a la de un adulto y mucho menos a la de un anciano. Entonces nuestro desarrollo psicológico va de la mano con el desarrollo biológico. Aunque créame que a veces encontramos a adultos cuya maduración biológica ya terminó, pero psicológicamente como que se quedaron un poquito estancados. De todo se puede dar. Entonces, también hay un desarrollo social, es decir, nos desarrollamos gracias a roles como los que cumple la familia y muchos cuando entran a la adolescencia y todo eso le hacen más caso, por ejemplo, a los amigos y su desarrollo psicológico está muy relacionado con el tipo de amigos que tienen. Y bueno, el otro factor es el espiritual, donde hablamos de una trascendencia. Por ejemplo, ahí podemos hablar del alma, de la espiritualidad, de la religiosidad, o en sí de qué dejamos en el mundo de nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos 4 factores que hay que considerar como parte del ser humano, que es el biológico, el psicológico, el social y espiritual. Ustedes me dicen si ya tomaron algún dato de acá o si necesitan tiempo. Ya. Tiempo. Bueno, un minuto entonces. Muy bien, asumo que ya terminaron. Ustedes me confirman.
Ya. Ya. Muy bien, vamos entonces a los componentes biológicos que van a llevarnos al primer factor, que es el desarrollo del sistema reproductor tanto masculino como femenino. Entonces, para llegar a eso hay que hablar siempre del componente biológico y entender que esta parte del desarrollo relacionado a estos dos sistemas reproductores, pues inicia en una etapa de la vida llamada pubertad. Entonces, ¿qué ocurre en la pubertad? Pues vamos a tener un desarrollo de las personas que va a llevar a la maduración del aparato reproductor. Dice, se sitúa cuando unas hormonas producidas por la hipófisis llegan hasta los órganos sexuales y hacen que maduren y produzcan hormonas sexuales. Entonces, aquí ya se da gracias al sistema endocrino, las hormonas de la hipófisis, que es una glándula que está situada por acá en la cabeza, estas van a llevar a la maduración de estos órganos. Es decir, que en la etapa de la pubertad se activa gracias a la emisión de hormonas por la glándula hipófisis. Cuando estos dos sistemas maduran, comienzan la producción de hormonas sexuales. Aquí tenemos en el caso de la mujer, que son los estrógenos y la progesterona. Tal vez ese dato sí lo puedan tomar, por favor. La hormona sexual femenina es el estrógeno y la progesterona. Y en el caso de los hombres, la hormona sexual es la testosterona. Entonces, estas dos hormonas, principalmente estrógenos en la mujer y testosterona en el hombre, van a hacer que maduren los caracteres secundarios. Entonces, cuando empieza la maduración de los sistemas reproductores, ellos comienzan a liberar las hormonas femeninas y masculinas, estrógenos y testosterona, que llevan al desarrollo de los caracteres secundarios. Entonces, por ejemplo, las niñas comienzan desde una etapa de los 11 años, hay cambios corporales, lo cual lleva a muchos cambios psicológicos. Y más o menos los niños, pues es un poquito más tardío este proceso de la pubertad que inicia aproximadamente a los 13 años. Entonces, cuando decimos caracteres secundarios, nos referimos, por ejemplo, al vello en el cuerpo, el vello facial en algunos adolescentes, el crecimiento de las glándulas mamarias, ensanchamiento de los hombros en el caso de los hombres, el cambio de voz, pues todo lo que conlleva este proceso de la pubertad, donde dejan de ser niños para pasar a una etapa llamada adolescencia. Entonces, este es parte del desarrollo del componente biológico del cuerpo humano y está involucrado con ese desarrollo hormonal, ¿verdad? Cuando la hipófisis se activa, envía estas hormonas a los órganos, aparatos reproductores y empiezan su maduración. Cuando estos están madurando, empiezan con la liberación de sus propias hormonas, estrógenos y testosterona, y lleva a esos cambios físicos en lo que va a ocurrir tanto en niñas como en niños, y pasan a la etapa de la adolescencia. Por favor, pueden acá tomar nota, ustedes me dicen algo que se necesite explicar más o alguna duda que tengan. Sí, ¿por qué a los hombres, digamos, por qué se tarda un poco? Es factor más o menos, ¿cómo decirlo? Es una predisposición genética. Las mujeres tienden a madurar tanto biológica como psicológicamente antes que los hombres. Si lo asociamos en cuanto a rol evolutivo, es posible porque la mujer es un eslabón importante en la preservación de la especie. Por ejemplo, el factor de ser la responsable de traer una nueva vida al mundo, pues puede influir en eso. En sí también, por ejemplo, si vamos a neuronalmente, el cerebro de la mujer tiende a ser, pues, es un poco más pequeño que el del hombre, no es para que se sientan importantes también, pero su desarrollo es más rápido, por lo mismo. Entonces, ahí hay una determinación tanto biológica, que es la activación de la hipófisis, como recordemos las hormonas son distintas, pues en el caso de la mujer se activa antes. Entonces, por eso las niñas a cierta edad ven a los niños como que muy inmaduros, las diferencias son bastantes. ¿En qué se basan? Pues en que biológicamente el cuerpo de una mujer al de un hombre es muy distinto, ¿verdad? Basta con ver los sistemas reproductores.
incluso su maduración va a ser distinta. Entonces, no es que los niños tengan un problema de crecimiento o sean distintos, no, sino que realmente su desarrollo es más lento. Todo se basa en la hipófisis, o sea, en el momento en que se activen sus hormonas. Ahora bien, miren sobre esto puede variar muchísimo. Hay niñas en la actualidad que a los 9 años pues ya tienen su primera menstruación, ya comienzan su desarrollo de su aparato reproductor. O sea, realmente esta edad es un número que puede estar allí, pero cada persona pues tiene un desarrollo distinto. Hay quienes hasta los 15 años llegan a la pubertad o a la adolescencia. O sea, esto puede ser tardío en una persona o bastante temprano. No solo depende del factor de si es niña o niño, sino de su propio desarrollo. Entonces, no son números ya establecidos. Pues hay niños también que pueden madurar antes. Entonces, esto es más que todo un promedio, pero por lo regular sí los niños tardan un poquito más en desarrollarse. Y si vamos, por ejemplo, a un grado de sexto primaria, vamos a encontrar muchas niñas bastante más altas que los niños, pero si vamos a ese mismo grado cuando ya están en primero básico, vemos que los niños pues ya se estiraron un poquito más y más fácilmente sobrepasan la altura de las niñas. O sea, ellos tardan un poquito más en iniciar ese desarrollo, pero luego se da pues de una manera bastante veloz. Son pequeñas cosas que podemos ir notando. Entonces, este componente biológico es el que nos lleva al desarrollo del sistema reproductor masculino y femenino. Yo sé que esto ya lo tuvieron que haber visto en biología o al menos o en alguna clase de ciencia, así que ya lo conocemos. Son totalmente distintos, ¿verdad? En el caso de la mujer se componen de útero, las trompas de falopio que conectan a los ovarios, el cuello uterino y la vagina, que es el canal de parto. Entonces, acá en los ovarios es donde se van a producir los estrógenos cuando empieza la menarquía, que es la primera menstruación. Entonces la mujer empieza a ovular y allí esa liberación de los estrógenos es lo que produce que el cuerpo de la mujer también madure en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Esta maduración biológica conlleva también a una maduración psicológica. Dejamos de pensar como niños, ¿verdad? Incluso aquí se da una etapa de conflictos porque imagínense las nuevas cargas hormonales que se están liberando en el cuerpo y que están pues produciendo cierta presión en la persona de tantos cambios e incluso por ejemplo, en los hombres son muy sensibles al aumento de testosterona, es por eso que hay una etapa de la adolescencia donde son muy irritables, a la mínima provocación ya están peleándose con otro, pues ahí es gracias a la testosterona. Entonces, esas hormonas llevan a la maduración biológica, pero también nos van a ir afectando la conducta. Es por eso que ahorita usted, pues que ya es un poco más maduro, por ejemplo, lo dejan a cargo de un grupo de adolescentes y siente que es lo peor que le pudo pasar, ¿verdad? Pero es porque están en una etapa de maduración biológica y de inestabilidad psicológica. Es normal. Entonces, en el caso del hombre, tenemos acá varias estructuras, desde los testículos dentro del escroto, que tienen los conductos deferentes hacia la vesícula seminal, que está ubicada atrás o un poquito superior a la próstata, que si ubicamos la vejiga estaría exactamente acá arriba y se conecta a la uretra, que es un conducto que sirve tanto para el sistema excretor como para el sistema reproductor. Y finalmente la estructura que conocemos como pene. Entonces, esta maduración de este órgano, de este sistema reproductor, conlleva a que los testículos comiencen a liberar la hormona de la testosterona. Esa hormona es la responsable de que en la adolescencia pues empezara con los cambios de voz, con la aparición de vello púbico, vello en donde no tenía, y ahora ya a partir de esa etapa ya tiene, el ensanchamiento de los hombros, el cambio de estatura, incluso se dice que hay una etapa de crecimiento disconforme, o sea, no crecemos igual, sienten que los brazos los tienen más largos, que o sea, pasamos por una etapa de cambios bastante drástica. Todo eso influye en el componente psicológico. Hay una maduración psicológica, hay cambios producidos por todo este proceso que se está llevando a cabo en el cuerpo humano. Entonces, a esta etapa
más que todo la relacionamos con la adolescencia. Incluso el nombre de la etapa ya nos dice algo, porque se llama adolescencia, o sea, hay cierto dolor en esa etapa. Y por eso es que psicológicamente sentimos que los padres no nos comprenden, que con los amigos nos llevamos mejor. Son muchos cambios los que se están dando, tanto biológicos como psicológicos. Entonces, esta maduración nos lleva a pasar de una etapa de infancia, adolescencia, a la juventud, donde ya hay maduración en los caracteres sexuales. Vamos a ver si hay alguien. Ah, no. Muy bien. ¿Dudas sobre esto? No. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Bueno, esta es una parte del desarrollo humano, ¿verdad? Lo trabajé en este orden porque fue conforme lo tenía en la planificación, entonces, pero vamos a entender a la pubertad y el desarrollo de los aparatos reproductores como parte de nuestro desarrollo humano. Entonces, cuando hablamos de desarrollo humano, pues está la maduración que conocemos, las diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Desde antes de nacer, cuando nacemos, nuestra infancia, la adolescencia o la niñez, ¿verdad? La adolescencia, la juventud, la adultez y la ancianidad. Son todas esas etapas por las que vamos a pasar durante el desarrollo de nuestra vida. Ahora, este esquema que están viendo acá con todas estas etapas, estas se basan en la teoría de Sigmund Freud sobre el desarrollo psicosexual. Entonces, vamos a tratar de... Hay un trabajo sobre esto, pero no lo voy a dejar hoy porque ya sabe que a partir de la otra semana tiene descanso. Entonces, no es justo que yo le deje tarea para la semana de descanso, ¿verdad? No sé, o prefieren que sí la deje. No. No. Ahí sí contestan varios, ¿verdad? No, no la voy a dejar y la vamos a realizar después del descanso. Solo tengan presente por ahí a este psicólogo famoso, Sigmund Freud. Entonces tenemos acá el desarrollo humano. Esto es desde el punto de vista psicosexual, o sea, muy relacionado a lo que acabamos de ver. El individuo en su desarrollo pasa por diferentes o diversas etapas de madurez secuencial, o sea, vamos una detrás de la otra. Maduramos en un aspecto, pues luego maduramos en otro y eso nos lleva a ir así como en cadenita de secuencias, ¿verdad? Si hay una maduración correcta en la infancia y la niñez, pues la adolescencia también y así se van dando, son secuenciales, una detrás de otra, exactamente en el orden en que las ven acá. En cada etapa conserva cualidades de la etapa anterior con las que se integran las nuevas. O sea, vamos como construyendo una torre, ¿verdad? Prenatal es una, infancia, pues colocamos un bloque sobre esta y así nos vamos. Muchas personas tienen problemas en su adultez porque tuvieron una mala infancia o una mala niñez. O sea, psicológicamente, ¿verdad? Algunos traumas, problemas que no, cosas que niños y adolescentes no tendrían que vivir, pero pues eso se arrastra hasta la adultez y ahí vemos personas que son tímidas, personas con ataques de ira, según el desarrollo que tuvieron en las etapas anteriores. O sea, usted más o menos está, bueno, yo creo que ya salieron de la adolescencia, ustedes están en la etapa de juventud. O sea, son el producto del desarrollo en su adolescencia, en su niñez, en su infancia y prenatal. O sea, lo que son ahorita es producto de todas esas etapas del desarrollo. Entonces, si buscan la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, lo divide en la etapa prenatal, que es antes del nacimiento, que es donde el cuerpo se desarrolla dentro del vientre de la madre, y de una vez pues usted ya nace teniendo un sexo, o nace como un niño o nace como una niña, o sea, un bebé de género masculino o femenino. Eso se determina desde el vientre de la madre. Por ahí por el cuarto mes ya se puede ver si es niña o niño el que van a ser. Luego tenemos la etapa de la infancia. La infancia pues estaría más o menos hasta los 3, 4 años, donde dependemos totalmente de los cuidados de nuestros padres. Aprendemos a hablar imitándolos. Entonces, el niño enteramente depende su desarrollo psicológico del trato que reciba de parte de sus padres, de la estimulación que ellos le den.
Un niño al que no le prestan atención, al que no le hablan, no juegan con él, pues no va a aprender a hablar rápido, tampoco va a aprender a caminar rápido porque no hay una estimulación. Entonces, acá en la etapa de la infancia es entera y completamente responsabilidad de los padres su crianza. Luego, cuando entramos a la etapa de la niñez, pues ya estamos hablando ahí de entre los 4 a los 11 años, pues hay varias etapas que ustedes están viendo acá. Los niños que están más o menos, bueno, esto se puede clasificar en toda esta parte también. La etapa oral, más o menos hasta los 2 años. No sé si alguno tiene hermanitos pequeños en casa o sobrinos, le ha tocado cuidar un bebé de entre los 0 a los 2 años que tienen el problema de que se llevan todo a la boca. Encuentra un lapicero a la boca, tiene un peluche, lo anda lamiendo ahí o se lo mete a la boca cada rato. Tiene un juguete, incluso les dan mordelones, se llaman unos juguetes que los bebés pues se pueden estar masticando. O sea, esta etapa es difícil porque encuentran como una satisfacción al llevarse cosas a la boca. Es parte de una estimulación, entonces el cerebro de los niños se sienten bien al estar pues probando los sabores, las texturas de las demás, de las cosas con la boca. Entonces ahí hay una maduración del cerebro al hacer eso. Todos los niños pasan por esta etapa. Hay que cuidarlos un montón porque es una etapa de infecciones intestinales porque a veces son cosas no están limpias las que se llevan a la boca. Luego vamos a encontrar la etapa anal, que se refiere más o menos de los 2 a los 4 años, cuando los niños pues experimentan cierta satisfacción a la hora de defecar, a eso se refiere. Entonces, su zona, podríamos decir que una zona erógena va a ser el área anal, ¿verdad? Entonces, los niños sienten hasta fascinación de ir al baño, ¿verdad? Entonces, parte de nuestro desarrollo psicosexual se limita a esa área. En la etapa fálica es cuando los niños descubren que tienen ciertos genitales y también pueden llegar a tocarse ellos mismos. Entonces, son varias etapas del desarrollo. Esa es una fase de organización infantil de la libido. Entonces, vamos como ya enfocándolo, descubren ciertas partes de su cuerpo. Entonces, eso está entre los 3 y los 5 años. O sea, lo que estamos hablando aquí, ellos no lo hacen de una forma pues como morbosa, ¿verdad? Ya que eso es otra etapa de la vida. No, sino que ellos acá lo hacen como por curiosidad y el descubrimiento de su propio cuerpo. Entonces es parte del desarrollo psicosexual. Es algo pues que hacen con total inocencia, pero están descubriendo las formas en que el cuerpo pues tiene diferentes sensaciones. Entonces tienen estas etapas. Ahora, todo este desarrollo psicológico relacionado con las áreas que los niños descubren en su propio cuerpo nos lleva y está muy relacionado con la adolescencia. A la adolescencia pues le vamos a llamar a esa etapa de latencia. El periodo de latencia pues está después de la fase fálica, está entre los 5 y 6 años de edad, sea previo a la adolescencia y pues se considera una etapa que se detiene la evolución de la sexualidad. O sea, los niños que están antes de la etapa de la juventud, que más o menos están antes de los 11 años, ya no experimentan con su cuerpo, es decir, ya dejaron pues estas etapas atrás y se detiene el desarrollo sexual prácticamente. Del desarrollo psicológico se sigue dando, pero ya no está relacionado con descubrir partes del cuerpo pues que les hace sentir satisfacción. Bueno, entonces la niñez pues ya deja atrás esas conductas y se mantiene pues como ocultos esos caracteres y se da la etapa de latencia. Entonces durante esta etapa el niño pues se dedica más a establecer relaciones afectivas con su familia, conexiones con amigos, a aprender sobre la forma de conducta correcta, pues entonces se queda detenido el desarrollo sexual. Luego viene el desarrollo que vimos acá, el de los sistemas reproductores tanto masculinos como femeninos. Eso ya se va a dar cuando estamos pasando de la adolescencia
a la juventud. Entonces ahí se da la etapa genital. La fase genital entonces se caracteriza por la organización del líbido alrededor de las áreas genitales. Es decir, que ahí en la juventud, en esta fase intermedia, es que se descubre, por ejemplo, de nuevo esa etapa del desarrollo psicosexual, ¿verdad? Otra vez, ahora se depende más de los sistemas reproductores porque están en plena fase de desarrollo. Y es aquí donde los niños dejan de ser niños, ya son adolescentes o jóvenes, y comienzan pues con inquietudes relacionadas al aspecto psicológico gracias al desarrollo sexual. Entonces, aspecto psicológico, por ejemplo, empiezan a fijarse en el género contrario, empiezan a ver a las jovencitas, ¿verdad? Más atractivas, igual ellas comienzan a ver con cierto interés a los jóvenes, pues eso es parte del desarrollo que se dio en sus sistemas reproductores. Entonces, eso nos lleva a un cambio total de mentalidad. Entonces, pasamos de la etapa de latencia a la etapa genital. Todo ese desarrollo en los sistemas reproductores hace que nuestra mente también tenga cambios bastante drásticos. En la niñez, ¿verdad? Cuidado a las niñas ahí detestando a los niños detestando a las niñas, en algunos casos, ¿verdad? Eso no es en todo generalizado. Pero después de esta etapa, pues ya empiezan a acercarse al sexo opuesto, ¿verdad? Entonces, se da un cambio total en nuestros aspectos psicológicos relacionados a la maduración biológica. Bueno, luego de todo ese proceso de cambios, que es bastante drástico, llegamos ya a la etapa de la adultez. En la adultez ya hay una maduración biológica, entonces ya nuestra mente pues comienza a madurar también. Y aquí es en donde ya se establecen vínculos más formales como el matrimonio, buscamos metas ya no solo reproductivas, sino que también tenemos metas laborales, metas de estudio, terminar la universidad, tener un trabajo estable, comprar una casa, poner un negocio, yo que sé, ya nuestra mentalidad es diferente. En la adolescencia y juventud, pues pensamos más en conseguir pareja que en todas esas metas. Bueno, usted está demostrando también a través del estudio que tiene otras metas, pero nuestro desarrollo aquí ya terminó la fase de desarrollo biológico, entonces es más fácil que nuestra mente pues se enfoque en otros aspectos a desarrollar. Y la etapa final del todo esto del desarrollo biológico humano, pues es cuando llegamos a la ancianidad. Pues aquí ya no hay un desarrollo biológico, la mayoría de personas no es que tenga la vida resuelta, pues ya cumplió sus metas de vida o ya terminó con ciertas etapas. Entonces aquí llegamos a la ancianidad. Por favor, si usted quiere leer más o si quiere adelantar, porque de esto va a haber un trabajo, es la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Por favor. ¿Alguna pregunta que haya sobre este tema? No. ¿O si alguien está copiando? Bueno, si nadie está copiando, entonces podemos cambiar. Aspectos del desarrollo humano. Miren, esta parte no está relacionada directamente con el aspecto biológico. Aquí está más relacionado con los aspectos sociales y pues el desarrollo individual. Entonces, el desarrollo humano no solo es esta etapa de desarrollo biológico, sino que vamos a hablar de nuestro desarrollo como personas según la oportunidad que tengamos. Esto sí se relaciona mucho con nuestro aspecto psicológico. Entonces, por ejemplo, el desarrollo humano es ampliar las oportunidades del individuo para lograr un nivel de vida y bienestar decente. O sea, esto es el desarrollo humano en el aspecto social y económico, algo que deberíamos lograr. Una persona con un bienestar, que le falta bienestar, que tiene un bajo nivel de vida, una calidad de vida terrible, pues su aspecto, su desarrollo psicológico se puede ver atrofiado o puede tener dificultades para relacionarse con otras personas u muchos otros problemas más. Entonces, le voy a dar acá. No. Ahí estamos. Muy bien, entonces, número 1, parte de este desarrollo humano, pues depende de la formación de capacidades o el acceso a la información, a conocimientos y a recursos necesarios.
Por ejemplo, usted es parte del porcentaje de personas en Guatemala que tuvo acceso al conocimiento y a la información porque tenían los recursos necesarios para estudiar. Hay otro gran porcentaje de población guatemalteca que carece de recursos y por ello no está estudiando, no se está formando, no se está informando. Entonces, su nivel de vida pues va a costar que logre pasar de un nivel, por ejemplo, de la pobreza. Entonces, ¿de qué depende salir de la pobreza? Pues de los recursos que tengamos o logremos generar para nosotros mismos. Pero la educación es un aspecto muy importante. Por ejemplo, usted se está formando, ¿verdad? Que hay futuros mecánicos, electricidad, si no estoy mal. Imagínense, ustedes están obteniendo los conocimientos para poder trabajar o poner una empresa propia, ¿verdad? En esa área donde se están formando y obtener los recursos necesarios para que a su descendencia en un futuro, pues usted le pueda dar el acceso al conocimiento. O sea, todo esto está relacionado. Luego tenemos, número 2, nuestro desarrollo humano depende también del uso que la gente hace de las capacidades. O sea, ya le dieron educación, tiene la capacidad, entonces, ¿para qué la va a usar? Si va a producir, va a proveerse a sí mismo de recursos, va a realizar actividades culturales, sociales y políticas, va a disfrutar de un descanso y retiro oportuno y decoroso, por ejemplo, llegar a la ancianidad pues con los recursos para descansar tranquilamente y no con la preocupación de que no le dan trabajo por su edad y que no tiene los medios para subsistir. Entonces, si tenemos la capacidad, tenemos el estudio, hay que ser productivos para tener recursos nosotros mismos y pues bueno, la meta es llegar a la ancianidad sin preocupaciones económicas ni nada de eso. Entonces usted tiene que tratar de enfocar su desarrollo humano a esto, a la autosuficiencia, a ser productivos y pues bueno, era llegar a la etapa de la ancianidad pues cómodamente. Pero para eso hay que tener la parte de los conocimientos para podernos proveer de esos recursos. Ustedes me dicen si están copiando para darles tiempo porque aquí hay bastante información. Sí. Vaya, un minuto. Muy bien, ¿cómo van? Ya. Vamos entonces al aspecto 3, que es la herencia biológica. Y miren, no solo el desarrollo de su propio cuerpo, sino los factores relacionados como la herencia que le hayan dado sus padres, no lo que si le van a dejar un terreno o algo en el banco, no, sino nos referimos a la herencia genética que hayamos obtenido, es decir, lo que sus padres le hayan heredado
aspecto genético, ¿va? Por ejemplo, características físicas, fisiológicas, morfológicas, bioquímicas, y eso influye en lo conductual. Entonces, si definimos herencia biológica, vamos a tener que ser el proceso por el cual la descendencia de una célula u organismo adquiere, o sea, los hijos obtienen características de sus progenitores, o sea, características de sus padres, o sea, incluso el carácter se puede heredar. Yo no sé, autoanalícese, ¿será que parte de su carácter, si usted es tranquilo, si es enojado, si es muy tímido o extrovertido, si tiene alguna semejanza con el carácter de alguno de sus padres? Puede ser que haya obtenido parte de esa conducta, pues, de alguno de sus padres. Entonces, sí está relacionado. Vamos a tomar nota de ese concepto, por favor. Muy bien, a ver, entonces herencia genética es las características que heredamos de nuestros progenitores, ¿verdad? Tanto físicas, fisiológicas, eso involucra también algunas enfermedades, ¿sí? Entonces hay enfermedades que se obtienen de forma genética, o sea, de herencia. Entonces, eso afecta a muchos factores conductuales también de nosotros como personas. No sé si ya tomaron la definición. Ya. Aún no. Ya. Muy bien, ya dimos suficiente tiempo. Pasemos entonces vamos a entender cómo es que nuestro cuerpo pues recibe esa herencia genética. Para eso pues vamos a hablar de una ciencia específica que es genética, que es una ciencia que se encarga de estudiar cómo se transmiten esas diferentes características de progenitores a descendientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a estudiar la forma en que se da la herencia, cómo nosotros adquirimos características de nuestros padres y ellos adquirieron características de sus padres y así se va esto en cadenita. O sea, usted tiene algunos genes compartidos que tal vez son herencia desde un abuelo y por eso a veces no se saltan generaciones y usted tiene más características de su abuelo que de su papá. Entonces puede haber que esa genética pues se salte una generación. Entonces todo eso lo estudia la genética. ¿Cómo es que se pasan esas características? ¿Por qué un hijo tiene la nariz de la igualita a la que de su mamá y los ojos igualitos a los del papá? Por ejemplo, o sea, ¿por qué compartimos características? Eso lo va a estudiar la genética. Entonces aquí hay otro concepto importante.
Muy bien, vamos a ir terminando ya este tema. Genética entonces es la ciencia que estudia la herencia. Herencia es la obtención de características de nuestra descendencia, pues heredadas de nosotros como progenitores, por ejemplo. O en el caso de usted que no ha tenido hijos, pues usted obtuvo la herencia genética de sus progenitores. Entonces, de esta manera, ahora, esos genes, esa herencia, se obtiene a través del ADN. El ADN, pues, va a ser el ácido desoxirribonucleico y nuestra forma de recibir la herencia. Entonces, en el ADN, que tiene toda una estructura que no la vamos a ver a detalle por tiempo y aparte de que nos interesa más entender en dónde está y cómo la obtenemos. Entonces, el ADN, ¿verdad? Es una secuencia de nucleótidos que podemos ver un azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada que puede ser cualquiera de estas cuatro. Forma esta como escalera que se va enrollando en una doble hélice. Una secuencia de estos nucleótidos, es decir, una fracción de esta cadena del ADN se le llama gen. Un gen es la unidad de la herencia, lo que heredamos. Se activa, pues nos puede hacer tener una característica. No se activa ese gen, pues no tenemos esa característica. Estos, el ADN y los genes, gracias a las histonas, que son unas proteínas, se van enrollando y condensando hasta darle forma a los cromosomas. Los cromosomas son la forma en que el ADN se guarda dentro del núcleo de cada célula. La especie humana, o sea, nosotros tenemos 46 de estos cromosomas, o sea, 23 pares. El último par de cromosomas sería el que determina si somos hombre o mujer. Si es XX, es mujer. Si es XY, o sea que le falta una patita a ese último cromosoma, es hombre. Entonces, esto se guarda en el núcleo de cada una de nuestras células. Esta información genética es 50% heredada del padre y 50% heredada de la madre. En el momento de la fecundación, cuando se unen el espermatozoide y el óvulo, que son las células reproductoras de papá y mamá, pues se da la formación de la primer célula de su cuerpo con la mitad de información genética de papá y de mamá. O sea, tenemos nuestro ADN es la mezcla de la información genética de sus dos progenitores. Y eso se guarda en cada una de las células de su cuerpo. O sea que de esa forma se transmiten los caracteres de generación en generación a través del ADN y nuestra información genética se va guardando y se va mezclando de las generaciones anteriores. De esta forma, entonces, es como se heredan los caracteres, ¿verdad? O sea, si usted tiene los ojos igualitos a los de su mamá, pues es gracias a que en el ADN que ella le compartió, pues está esa información, está ese gen para tener los ojos de esa forma, ¿sí? Entonces, todo esto es parte de la genética. Y como ya son las 8, realmente solo les digo que hay que repasar también el rol de la familia, pero lo termino de explicar en la próxima clase. Hasta aquí vamos a llegar con psicobiología. Y por favor, no le digo repase porque es descanso, pero cuando regresemos venga con las energías recargadas y por favor sea más responsable con sus tareas. Es lo único que les pido. Voy a terminar la grabación